Les damos la bienvenida a nuestro podcast Mujeres de Negocios. Este es el episodio número 5 en donde hablaremos de dos estrategias de entrada a los mercados internacionales, las maquilas y las filiales de propiedad absoluta. Bueno, nuestros oyentes siguen conectadísimos y cada vez más activos en nuestras redes, sobre todo por lo interesante de los temas que vamos a hablar el día de hoy. Hoy nos acompaña Catalina Castellanos, con quien hablaremos sobre las maquilas y las filiales de propiedad absoluta. Catalina, buenos días, bienvenida. Hola Juliana, muchas gracias, me encanta estar de nuevo acá con ustedes y sí, estos son temas muy interesantes, en especial el tema de maquilas es un tema muy controversial a nivel mundial, por lo que se decía de grandes compañías como el grupo Texmodan, por ejemplo, no sé si lo hayas escuchado. Sí, claro, he escuchado bastantes comentarios en los últimos años al respecto. Pues bueno, entonces empecemos con este tema. Mira, la estrategia de las maquilas se da cuando las multinacionales trasladan su producción a otro país en busca de mayor rentabilidad. Por ejemplo, en México, una cuarta parte de los trabajadores del sector industrial trabajan en más de 4.000 maquilas situadas en el país. En Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, República Dominicana, son más de 500,000 las personas que trabajan en este tipo de fábricas, en condiciones muy precarias y con multitud de derechos recortados, como la libertad sindical y la libertad de negociación. Claro, pero cuéntame cómo se llegó a algo así. Pues mira, en las décadas de los 60 y 70, muchas empresas estadounidenses iniciaron una reubicación de sus industrias a pocos kilómetros de distancia, sobre todo en Centroamérica. El auge de esa nueva localización llegó en torno a los años 90, más o menos, cuando las empresas europeas y asiáticas se hicieron conscientes del fenómeno globalizador de la economía y de la liberalización del comercio internacional y trasladaron sus inversiones de capital también a esos mismos países en Centroamérica. Los gobiernos de los países centroamericanos pues consideraron a las maquilas la solución ante la falta de empleo y la pobreza. Y en muchos casos los gobiernos empezaron a dejar exentas totalmente a estas empresas del pago de impuestos. Si estas situaciones cambiaran, las empresas trasladarían las maquilas a otros países, importándoles muy poco, pues dejar atrás todo lo que han construido en estos países de Centroamérica. Bueno, Catalina, a esta hora hay muchas personas conectadas que desean hacer preguntas sobre este tema tan interesante. Por ejemplo, tenemos por acá a @Andrea, que nos pregunta, ¿qué tipo de industria se beneficia con esta estrategia? Bueno, para responderle a Andrea, que además es una pregunta muy pertinente, los principales sectores que se benefician de esta situación son los que requieren un mayor uso de mano de obra, realmente. Por ejemplo, las industrias textiles, de montaje de productos eléctricos, de muebles o de juguetes, deciden traspasar sus fronteras buscando una mayor rentabilidad a costa de pago de salarios bajos. Las maquilas normalmente tienen que importar todos los insumos de los países de origen de las empresas multinacionales y no emplean materias primas nacionales, a excepción de madera o productos agrícolas. Además, su grado de reinversión en el país es prácticamente nulo. Por eso, realmente el país donde se establece la maquila solo se beneficia con fuentes de empleo, no se benefician sectores industriales como tal. No tiene crecimiento, solamente hay una generación de fuentes de empleo adicionales. Pero bueno, Catalina, lo que veo es que esta estrategia es como un espejismo y parece que solo es buena para los dueños de las empresas, en mi opinión. Cuéntame tú qué piensas acerca de eso. Pues mira, esa percepción que tú tienes es una percepción que podríamos llamar generalizada. Y te cuento algo adicional. Hasta hace pocos años las importaciones de insumos y las exportaciones de productos elaborados no se registraron en la balanza comercial de los países. Por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional se han incorporado y esto genera ese espejismo del que tú hablas. Es un espejismo de industrialización y desarrollo económico inexistente. Para explicarle mejor a los oyentes, es como si un amigo en el exterior te pidiera que le guardes 10 millones, 100 millones de pesos en tu cuenta. Entonces tú tomas esos 100 millones y los guardas en tu cuenta y allí van a empezar a aparecer tus movimientos bancarios y tu capital o el capital en tu cuenta se va a ver como incrementado en 100 millones de pesos. Pero en 2 meses
Cuando tu amigo te pida que se los devuelvas, pues tú los vas a sacar de tu cuenta y se los vas a consignar a él. O le vas a hacer un giro, lo que sea. Y en tu cuenta van a aparecer esos movimientos de 100 millones de pesos como si tú hubieses, no sé, lo hubieses ganado, por ejemplo. Y después pues va a aparecer como si tú lo hubieras gastado, pero realmente ese dinero nunca fue tuyo, ese dinero fue de otra persona. Entonces tus saldos se van a ver incrementados, tus movimientos y demás, pero realmente no es real. Wow, pero entonces, ¿cuál es el lado bueno de todo esto? Pues mira, la generación de empleo pues obviamente es muy importante para estos países porque son países en desarrollo. Para cambiar esta situación es necesario que se den cambios en la estructura de sus países, en los que se establecen las maquilas y llegar a un modelo de producción donde exista un protocolo de trabajo con un empleo y una renta digna. Por ejemplo, Estados Unidos hace 7 años, en Estados Unidos hace 7 años, un trabajador percibía una hora de trabajo en torno a $17. Y por el mismo trabajo en México, que es el país vecino, un trabajador percibe alrededor de $1.50. Por eso las empresas como Mattel Toys o Chrysler o Ford Motors Company decidieron establecer las fábricas allí. Es mucho más barato pues pagarle a los empleados en una de estas industrias. La mayoría de estas fábricas son multinacionales textiles y más del 90% de los empleados son mujeres jóvenes, sin experiencia, con poca formación de sus derechos laborales. En muchos casos provienen de zonas rurales y las empresas las contratan pues porque reciben un sueldo más bajo que los hombres. Las prefieren solteras y sin hijos, pues porque obviamente pueden presionar para que trabajen más horas, no tienen la responsabilidad o el afán de separar su casa. Realizan tareas simples y fragmentadas y fabrican productos para exportación. La maquinaria que se usa proviene del norte, o sea, del país que pone la maquila, y vuelven a enviar los productos a los países ricos. Por esto es que normalmente cuando hacemos compras de productos que son maquilados, normalmente se mantienen las etiquetas Made in USA, que tú ves pues cuando compras algo, aunque sean confeccionadas en México o en Guatemala. Hay que cambiar las políticas laborales realmente para que la conjunción de factores sea positiva para los dos países. Bueno, son muy interesantes los temas que estamos tratando el día de hoy con Catalina Castellanos, experta en negocios internacionales. Además que son temas muy útiles para nuestra audiencia. Pero Catalina, bueno, ahora hablemos de las filiales de propiedad absoluta. ¿Cómo puedes decir de esto? Bueno, Gio, mira, en una filial de propiedad absoluta, una empresa posee el 100% del capital y hay 2 maneras de establecerla como una forma de inversión extranjera directa en un país. Una de ellas es como una empresa greenfield, en la cual la matriz de una empresa comienza un nuevo emprendimiento en un país extranjero, para lo que tiene que construir pues, sus propias instalaciones, montar toda su operación y crear los nuevos puestos de trabajo mediante contratación de empleados desde el país. Todo desde cero. Y la otra forma es comprando una empresa ya establecida en ese país. Bueno, tú como experta en negocios internacionales, ¿cuál recomendarías a una empresa que quiera entrar a un mercado extranjero? Pues bueno, Juliana, digamos que no hay estrategias buenas o malas, solo diferentes. En este caso, como lo venimos hablando, la actividad de los negocios internacionales ha evolucionado muchísimo desde hace un par de décadas. La evolución ha venido siendo paralela al proceso de globalización. Las empresas han desarrollado nuevas alternativas de inversión, diferentes a las clásicas pues, filiales que conocemos, y esto les ha permitido como mayor flexibilidad y a menor riesgo. El modo de entrada a los mercados internacionales mediante la modalidad de Greenfield podría ser más eficiente que la de adquisición, porque permite llevar a cabo la estrategia desde cero, desde todos los puntos de vista. Entonces tú puedes montar toda tu estrategia comercial, financiera, laboral, e incluso pues como la cultura organizacional. Sin embargo, una adquisición pues puede abarcar el mercado de forma más rápida, porque no estás teniendo todo desde cero, sino que ya hay un conocimiento del mercado, un conocimiento de la evolución, y también se pueden contrarrestar las acciones de los competidores de forma más eficiente porque ya los conoces. Incluso muchas de estas compañías lo que hacen es que compran un competidor pequeño, adquieren un competidor pequeño y pues ya tienen un mercado
que se conoce y que se conocen también las estrategias del competidor. Realmente el éxito de la estrategia, de elegir cualquiera de estas dos estrategias, ya depende más del contexto de la situación y del propósito de la inversión en ese país. Entonces, no puedo decir que hay una buena o mala o cuál es mejor, sino que la compañía que quiera hacer una inversión extranjera directa en un país, pues tiene que basarse más en esta parte, en el propósito y en el contexto. Bueno, muy bien, y hasta ahora tenemos otra pregunta en nuestro Twitter, esta vez de @CarlosGuzmán, que nos pregunta si este tipo de inversiones tienen beneficios legales o tributarios, y si es así, ¿cómo se beneficia al país? Bueno, hola, Carlos, me dijiste, ¿no? Pues bueno, gracias gracias por esa pregunta. Te cuento que los países en desarrollo a menudo ofrecen a las inversiones Greenfield, exenciones tributarias y otro tipo de incentivos para que se establezcan en sus territorios. Estos gobiernos saben que el sacrificio en los ingresos por los impuestos a las sociedades es un precio bajo a pagar, pues si se crean puestos de trabajo nuevos. Adicionalmente a esto, pues está la parte de la tecnología adquirida que aumenta pues ese capital humano en el país. Las multinacionales de países desarrollados ven este tipo de inversión como una manera de entrar en el mercado de países emergentes. Muchos gobiernos incluso ofrecen desgravaciones fiscales, subvenciones u otro tipo de incentivos para que estos proyectos se lleven a cabo. Sobre las inversiones Greenfield, por ejemplo, según el abogado Néstor Humberto Martínez, en Colombia no hay ambiente de seguridad jurídica para los negocios. Además, informó en alguna de sus intervenciones que importantes grupos económicos que habían decidido consolidar sus inversiones en nuestro país desistieron después de la última reforma tributaria. Entre ellos, por ejemplo, Procter & Gamble, que es una empresa multinacional gigantesca. Las inversiones Greenfield buscan ampliar los mercados y garantizar los insumos o mejorar la eficiencia. Digamos que en ese sentido hay un crecimiento pues importante también para el país. Generalmente son inversiones en nuevos sectores productivos además, y vislumbrar claramente el mercado donde opera cada inversión Greenfield, los eslabones de la cadena de valor donde participará, la generación de la mano de obra calificada, incluso las consecuencias ambientales y la integración en el capital emprendedor internacional con el nacional. Todo esto, incluyendo el estadio del continuum del capital, son variables que resultan vitales considerar en este propósito. Entonces, todas estas exenciones, todos los beneficios y demás, pues también se ven compensados de alguna manera en el país, en la parte de inversión, de la generación de mano de obra, de la parte de la industrialización y demás, que puede ser algo que es muy beneficioso para ese país donde se hace la inversión extranjera. Bueno, muy interesantes estos dos temas que hemos tocado en este episodio. Estas fueron las palabras de Catalina Castellanos, consultora experta en negocios internacionales. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos los oyentes que nos acompañaron el día de hoy. Liliana, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre a hablar de este tipo de temas que son tan apasionantes y tan útiles para los emprendedores, para los empresarios. Un placer, Catalina. Bueno, y para cerrar este episodio les tenemos un dato curioso. En algunos países de Latinoamérica es 6 veces más costoso iniciar un negocio que en los Estados Unidos. Puede ser que esa sea la razón por la cual la gente aún cree en el sueño americano.